Segundo invitado del día. Se trata de Marco Ceballos. Él es político, abogado y está ya en conexión vía telefónica con nosotros para hablarnos de lo que vendría siendo la tercera moción de vacancia presidencial. Tenemos algunas preguntas para conversar con él. Muy buenos días, señor Marco Ceballos. Un gusto saludarle. Muy buenos días. Un gusto estar con ustedes. Bien, señor Ceballos, quisiéramos hablar sobre el tema que pues está ahora sobre la mesa. Es la tercera moción de vacancia presidencial que está siendo firmada, de hecho, por algunos congresistas. Usted precisamente, además como abogado, analista político, ¿cree que se llegará a los 87 votos de someterse esto a votación como tal, esta moción? ¿Cree que los congresistas, de hecho, reflexionen ante esta iniciativa? La verdad lo veo bastante difícil, ¿no? Creo que es una valla bastante alta, son 87 votos los que se tienen que conseguir. Y creo que lo que ha primado en todo momento a nivel del Congreso de la República, con muy contadas excepciones, es poner por delante los intereses personales, individuales, incluso de grupos, ¿no? Y no necesariamente los intereses del país. Creo que si ello fuese así, habría un nivel de conciencia pleno de que estamos efectivamente en una situación de crisis. Y eso demanda que podamos hacer como resetear la situación, ¿no? Y para eso tendríamos que tener un nuevo escenario de elecciones. Y en ese escenario de elecciones poder identificar y que el pueblo pueda efectivamente elegir quiénes sean sus nuevas autoridades. Pero un escenario en el cual solamente tengas vacancia de uno de los actores políticos, como es el caso del presidente Pedro Castillo, lo veo inviable, ¿no? Lo veo inviable hoy por hoy. Ahora, usted hablaba de algo importante y se refería al tema del Congreso, también a los congresistas que están, ¿no?, por ciertos intereses personales, partidarios, en fin. Quisiera saber un poco si cabe en ese caso la posibilidad que de alguna manera dentro del marco legal se pueda convocar a esas elecciones generales a las que usted hace referencia para que se vayan todos. No, legalmente se puede. O sea, es cuestión de que exista la voluntad política de que todos asuman su rol en esta crisis. O sea, tenemos una crisis a nivel del Poder Ejecutivo, un gobierno seriamente cuestionado. Tenemos además un Congreso que está absolutamente desprestigiado, que tiene cero legitimidad para poder iniciar un proceso de reformas o algo por el estilo, y tenemos a otros actores que no deberían tener una incidencia en el papel político, como la fiscal de la Nación, por ejemplo, pero que adquieren un nivel de intervención que no le corresponde. Entonces, ante esas circunstancias, creo que la situación demanda efectivamente el que se vayan todos. O sea, no va a ser viable un tema en el cual se vaya solamente Castillo y se quede un Congreso tan desprestigiado, como tampoco la inversa. O sea, que se quede Castillo y que se vaya el Congreso también es un escenario, creo yo, inviable. Entonces es indispensable que haya una toma de conciencia de parte de nuestra clase política y se entienda que todo esto está deslegitimado y la ciudadanía requiere recobrar confianza, y eso solamente se puede dar si es que hay un proceso electoral nuevo que nos permita elegir de nuevo, valga la redundancia. Esa es la situación y esa es la salida, creo que corresponde al momento actual, ¿no?
Ahora, es complicado, de hecho, esto que está comentando me hace preguntarle también, porque bueno, se dice que la solución es una reforma política consciente, pero usted colocaba dos escenarios en donde ni uno ni el otro, es decir, ¿desde dónde se puede emanar esta reforma consciente, esta reforma política consciente? ¿Desde el Congreso, desde el Ejecutivo? ¿Se logrará este cometido? Hay otra, digamos, otro planteamiento y se dice que es que el presidente Pedro Castillo renuncie, pero no hay, digamos, esa visión de voluntad. ¿Desde dónde puede emanarse esa reforma política consciente, incluso una vez se logre, en todo caso, estas elecciones generales y el que se vayan todos? ¿Qué debería ocurrir en la política del Perú? Lo que tenemos es un escenario sumamente complejo, ¿no? Porque son estos actores políticos los que tienen posibilidad de jugar además en el escenario político. Entonces, creo que lo que se requiere es la sociedad civil, la ciudadanía organizada, tiene que seguir ejerciendo el nivel de presión, porque si acaso algo se ha evidenciado es que cuando la ciudadanía toma acción y carácter, puede generar cambios. Ayer mismo, por ejemplo, se ha celebrado 3 años de el nivel de presión popular que existió, por ejemplo, en un hermano país como el caso de Chile, ¿no? Y eso permitió que se tiren nuevamente los dados y que le otorgues poder a la ciudadanía, otorgues poder al pueblo, que tanto se reclama el día de hoy. Yo no veo una forma distinta, porque eso significaría confiar en que estos actores políticos van a tener una voluntad que hasta el momento no han evidenciado. O sea, imagínense ustedes un proceso de vacancia, por ejemplo, en el cual termine encabezando esta actual mesa directiva el gobierno del país. ¿Cree que sería algo legítimo? ¿No generaría un nivel de revuelta sustantivo mayúsculo y nos llevaría a un caos incluso mayor en el que estamos? Y de igual forma al revés. Lo de presidente Castillo es sumamente cuestionable, las decisiones, el entorno y las graves acusaciones, los graves indicios de que no se está teniendo los intereses del país por delante, sino al parecer únicamente la satisfacción de intereses particulares. O sea, hay que decirlo con todas sus letras, ¿no? Indicios clarísimos de corrupción que no son admisibles, ¿no? Ahora, ¿cree que hay esa presión en la calle, en la ciudadanía? Le pregunto porque de alguna u otra manera, a diferencia de Chile, por ejemplo, hemos visto que el día de ayer hubo protestas, la gente estuvo también en la calle. ¿Cree que esa misma presión, esa misma, digamos, actitud de salir a la calle puede impulsarse también acá en el país? ¿O lo ve un poco más debilitado, digamos, esa intención de los ciudadanos? Lo pregunto también porque hemos visto también ciudadanos que están cansados de la política, que no creen en los políticos, que están cansados de la situación, pero de alguna u otra forma llegan, digamos, hasta allí. ¿Cree que existe esa voluntad? Es que lo que hay es un enorme nivel de descreimiento en el quehacer político. Y ahí quienes han tenido actoría desde nuestra sociedad política, tienen una enorme responsabilidad, porque lo que han generado es este nivel de hartazgo que hay en la población. Ahora, la experiencia nos dice que se puede generar, o sea, desde la ciudadanía se pueden impulsar. Mire lo que sucedió no hace mucho, o sea, cuando fue con la presión y la fuerza de la ciudadanía, la gente en las calles, que se logró deponer a un gobierno espurio como el de Manuel Merino, por ejemplo. O antes, cuando se logró sacar a una dictadura como la de Alberto Fujimori en el año
o sea, luego de 10 años de dictadura como la que él encarnó. O sea, ahí la ciudadanía tuvo un rol central en atención a qué, en atención a no bajar las banderas de la movilización en las calles, plazas, ciudades, y también por intermedio de los distintos mecanismos que hoy por hoy existen para poderse expresar. Eso genera, además, la posibilidad que surjan nuevos actores, ¿eh? Y creo que eso es lo que se está demandando, ¿eh? Porque con los actores que hoy, por ejemplo, se encuentran representados en el Ejecutivo y en el Legislativo, hay posibilidad de creer que existe un nivel de legitimidad. El Congreso, por ejemplo, hoy por hoy, a nivel de las últimas encuestas, hace tiempo no tiene un nivel de aprobación que suba cuando menos a 2 dígitos. O sea, su nivel de desaprobación es impensable, o sea, hace impensable que pueda sostenerse en él la posibilidad de hacer un recambio como demanda el hecho de contar con una salida a la crisis que enfrentamos hoy por hoy. Ahora, el presidente Pedro Castillo el día de ayer, justo en la noche, hacía mención un poco con relación a que se va a mantener firme hasta el 28 de julio de 2026. El mandatario advertía de hecho que existe una intención macabra de ir en contra de su entorno familiar, por lo que él pedía no quebrantar la institucionalidad. ¿Cómo catalogaría usted esta afirmación del presidente Pedro Castillo? A ver, quienes creemos en el Estado constitucional de derecho, quienes creemos que el respeto a la institucionalidad se tiene que dar en todos los escenarios, ¿no? Nunca vamos a estar de acuerdo con el quebrantamiento del orden constitucional. Ni porque esté prohijado o motivado por los más altos y nobles intereses o por los más perfidos. No. Porque ya la historia ha demostrado. O sea, hay que leer un poco la historia para entender efectivamente que cuando el orden constitucional se quiebra, ello afecta sobremanera la institucionalidad del país, del Estado. Dicho esto, eso no debería significar carta blanca para que desde la presidencia de la República se pueda manejar una lógica de impunidad. Y lo que hemos visto es que acá hay una cohorte de gentes que han ingresado para beneficiarse con las formas más pedestres y más básicas de vulnerar las arcas del Estado. O sea, y eso es completamente inadmisible también. O sea, y merece toda la condena y el repudio como corresponde, ¿no? Ahora, dicho esto, para hacer un recambio, ese tiene que darse dentro del marco de la Constitución y las leyes, ¿no? Y no tiene que ampararse tampoco a nivel de bravuconadas como las que el señor Castillo le hemos escuchado ayer, ¿no? O sea, creo que eso es poco feliz y le hace poco bien a su presidencia, ¿no? Ahora, quisiera preguntarle, yéndonos al Congreso de nuevo, y de hecho, bueno, usted hacía mención, digamos, a esos intereses que pueden mover a los congresistas, pero ¿no cree que ha cambiado el panorama en el Congreso, el tablero de juego, digamos, en el Congreso, a partir de esta denuncia, esta presentación de la denuncia constitucional que ha sido impulsada desde la propia fiscal contra el presidente Pedro Castillo? El problema, pues, es que se le ve el sustán a la denuncia, ¿no? Y la actuación de una fiscal tan cuestionada, que tiene una actuación tan selectiva, lo único que genera es deslegitimidad
en su actuación. O sea, lo que uno esperaría es que la misma firmeza que evidencia en el caso del presidente de la República lo ejerce también pues en los otros ámbitos, que incluyen a sus propios familiares, a su propia hermana, que está severamente cuestionada, tanto o más que el propio Pedro Castillo. Pero en ese caso no se oye padre. Ahí sí no hay indignación ni nada por el estilo. Evidentemente eso lo que hace es generar pues un nivel de deslegitimidad. ¿Y esa deslegitimidad se va a trasladar también al Congreso? Sí, porque está claro que lo que nunca debe suceder es que la actuación del sistema judicial, Ministerio Público, Poder Judicial, esté motivada por intencionalidades políticas en uno u otro sentido. No lo debe estar, porque eso, reitero, le quita legitimidad a lo que se está haciendo. Y eso creo que es lo que pasa con esta denuncia. Entonces, creo que eso le va a jugar en contra a la viabilidad de la denuncia y va a incidir también en la no obtención de los votos en función a la vacancia que se está impulsando hoy por hoy, y le va a quitar legitimidad también a el camino que esa denuncia constitucional va a tener, ¿no? Pero ahora, en el caso, por ejemplo, hace mención al tema de la vacancia, que se logre, en el caso, en el supuesto negado que se logre esos 87 votos, ¿eso también pudiera significar, digamos, un arma de doble filo? ¿Está, digamos, como tal, la oposición consciente de fracasar en este nuevo intento de vacar al presidente? ¿Está consciente de que puede ir en contra del mismo Congreso y favorecer, de hecho, al presidente Pedro Castillo, fortaleciéndolo aún más? No sé si están conscientes, ¿no? Lo que está claro es que vacancia tras vacancia tenemos, ¿cuántas? 7 vacancias planteadas en estos 5 o 6 últimos años. Tenemos cuántos presidentes, cuántas personas han pasado por la presidencia de la República. Este nivel de inestabilidad le juega en contra a todas y a todos, ¿no? Le juega en contra al país. Hay conciencia plena a nivel del Congreso de que lo que están haciendo al promover esta vacancia es al final de cuentas algo que puede jugar como un boomerang. ¿No será tal vez acaso que en realidad se impulsa y se empuja este pedido de vacancia para que en los hechos se consiga lo que pareciera que es lo que es su real interés, que es quedarse atornillados ahí en sus asientos, ¿no? Porque si yo planteo y promuevo algo que voy viendo que es inviable, ello, al final de cuentas, ¿a quién le termina haciendo el juego? O sea, acá estamos en esta lógica de que se vayan todos. Pues parece que de parte del gobierno, del Ejecutivo y del Congreso están en la lógica de que no se vaya nadie, ¿no? En ese caso, ¿cómo catalogaría usted a los congresistas? Bueno, es un rol penoso el que están teniendo, ¿no? Absolutamente penoso y contrario a los intereses del país. Como repito, salvo muy contadas excepciones, esta situación podría haberse trabajado y mejorado desde mucho antes, ¿no? Pero, de vuelta, cuando hay una actuación tan selectiva como la que se tiene, cuando la indignación es selectiva, pierden credibilidad, ¿no? Y eso es lo que ves en un Congreso en el cual se impulsan estas medidas, pero a su vez en paralelo hay cuántos congresistas imputados por severos casos hasta de violencia contra la libertad sexual por actos cometidos dentro del propio Parlamento, y sobre eso impunidad plena, ¿no? O sea, incoherencia pura, ¿no? Incoherencia pura y descrédito a miles.
Bien, señor Marco Ceballos, muchísimas gracias por atendernos el día de hoy en nuestra edición matinal. Un gusto escucharlo, escuchar su análisis en torno a la situación actual. Ya pronto, por supuesto, estaremos conversando de nuevo con usted. No, al contrario, gracias a ustedes. Muy buenos días. Bien, buenos días. Allí escuchábamos precisamente